Bueno, muy bien. Les voy a compartir mi escritorio. El día de hoy, como pueden ver en pantalla, pues vamos a iniciar el curso de series de tiempo y predicción de inventarios. Básicamente la idea en este curso es estudiar predicciones basados en series de tiempo o utilizando los métodos de series de tiempo. Eh, bueno, entonces veo que ya la mayoría están conectados. Eh, Volvemos entonces nuevamente a R. Vamos a básicamente a trabajar en este curso en R Studio desde la consola y con diversos paquetes de R especializados en el tema de series de tiempo. Eh, la idea es entonces, bueno, vamos a usar varios paquetes de series de tiempo, algunos incluso que ya están incluidos en las versiones más recientes de R. Entre ellos vamos a usar este paquete que se llama T-Series, que viene, eh, perdón, que se instala, como ya ustedes conocen, con esta instrucción que estamos viendo en pantalla: install packages T-Series, entre comillas, dependencies en true, para que instale todas las dependencias. Y como ustedes recordarán, con library T-Series se carga el paquete. Esa sería la forma de cargar este paquete. Otro paquete que vamos a usar es el AXA. Este paquete viene con este libro, que es un libro muy utilizado en series de tiempo, que se llama Time Series Analysis y sus aplicaciones. Eh, es un paquete asociado a este libro. Básicamente también vamos a usar algunos paquetes para utilizar ejemplos que vienen dentro de estos paquetes. Y como siempre, bueno, se instala igual: install packages, el nombre del paquete, dependencies en true, y así sería como se carga el paquete estando dentro de R. Pueden ir instalando esos paquetes en R, desde RStudio o desde el R. Vamos a usar el otro paquete que se llama el TSA, que es un paquete muy conocido que viene de Time Series Analysis, que acompaña a este libro. Hay muchos paquetes de R que han sido construidos para acompañar a libros. Este es otro libro de series de tiempo muy bueno que se llama Series de tiempo con aplicaciones en R, de Springer. Estoy teniendo un poquito de feedback ahí de mí mismo. Bueno, se instala de igual manera el TSA. Otro paquete que es muy conocido es el ITSMR, que acompaña un libro muy famoso en series de tiempo, que es este. Este es para mí el mejor libro que se ha escrito en el tema de series de tiempo. Por lo menos a mí es el que más me gusta trabajar, que es esta introducción a las series de tiempo y forecasting, que sería como predicciones. Así se instala el paquete y así se leería desde él. Bueno, si tienen alguna pregunta hasta ahí. Bueno, este semestre no, en este curso, perdón, este, vamos a usar básicamente RStudio, como lo están viendo acá. Vamos a trabajar, aquí tengo algunas cuestiones ya de series de tiempo. Entonces vamos a trabajar con RStudio. Eh, Voy a limpiar esta ventana para trabajar aquí. También podrían correr todo acá desde R, también, desde el R clásico, que es este, en cualquiera de los dos. Uno podría hacer un nuevo script y trabajar acá también. Ok, puede ser en R directamente o en RStudio. Yo prefiero trabajar en RStudio. Bueno, entonces si no tienen ninguna pregunta, hasta ahí vamos a iniciar. Recuerden que lógicamente me pueden hacer preguntas por el chat o en cualquier momento tomar la palabra si así lo prefieren. Tenemos ya una buena cantidad de participantes. Bueno, entonces vamos a entrar al tema de la definición de una serie de tiempo.
¿Qué es lo que se entiende por una serie de tiempo? Eso es un modelo predictivo muy distinto a los que hemos visto en los cursos anteriores. De hecho, la predicción de series de tiempo ha sido sujeto hasta de premios Nobel por trabajos con series de tiempo. ¿Para qué se utilizan las series de tiempo? Bueno, hoy en día las organizaciones requieren conocer el comportamiento futuro de ciertos fenómenos con el fin de planificar, prevenir. Es decir, se utilizan para predecir lo que ocurrirá con una variable en el futuro a partir del comportamiento del pasado. En eso es similar a lo que hemos estudiado hasta ahora. La única manera de predecir el futuro es utilizando los datos del pasado y asumiendo un axioma que hay detrás de todo eso, y es que el futuro se comportará de manera similar al pasado. Aquí se trata de predecir una variable. Eso es interesante, a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora. Digamos, una variable basada en sí misma, no una variable basada en otras variables, que es lo que hemos hecho en los modelos predictivos anteriores. Para realizar predicciones de corto y mediano plazo, por ejemplo, ver qué ocurrirá con la demanda de cierto producto, las ventas, decisiones sobre un inventario, insumos y otros. Precisamente esta es una de las principales aplicaciones: predecir la demanda, predecir las ventas sobre algún producto y con eso poder optimizar el inventario. El inventario es de lo más valioso que tienen las instituciones. En un supermercado es vital predecir el inventario, predecir cuánto se va a vender de carne, porque si se tiene más de lo necesario se caduca y pues se pierde mucho dinero, ¿verdad? Por tener más inventario del requerido. Pero si se tiene menos inventario, entonces se da mal servicio al cliente. Igual pasa con el inventario de un banco. El inventario de un banco, de una sucursal de un banco, es el dinero. Igual que un cajero automático, no le puede faltar dinero. Igual una sucursal de un banco, pero si tiene demasiado, también se están perdiendo recursos de intereses que podrían estar ganando esos dineros. Entonces, al fin y al cabo, toda empresa tiene un inventario. Y la idea de este curso es tratar de predecir ese inventario basado en la demanda y en las ventas. Bueno, muy bien. Una serie de tiempo, una definición un poquito más formal, es un conjunto de observaciones sobre valores que toma una variable cuantitativa en diferentes momentos del tiempo. Esto es importante, estamos hablando acá de variables cuantitativas y de mediciones que se hacen en el tiempo. Una serie de tiempo, dice, es una colección o conjunto de mediciones de cierto fenómeno o experimento, registrados secuencialmente en el tiempo, de forma equiespaciada, intervalos iguales en el tiempo. Esto es muy importante, tiene que ser equiespaciado. Es decir, por ejemplo, una medición, las ventas diarias. Entonces, el equiespacio es el día. O podría ser las ventas por hora. Entonces, el espacio es hora. Pero no tiene sentido tener una serie que en algún momento se mide por horas y en otro momento por días. No, toda la serie se mide por días o por horas, pero no ambas. O se mide por meses, cada mes una medición, o cada año. ¿Ok? Pero a través de toda la serie, lógicamente, tiene que ser el mismo espacio de tiempo. Esto es muy importante, por eso esto de equiespacial. Un proceso estocástico, que tiene que ver mucho con una serie de tiempo. En la escuela de matemáticas damos cursos de procesos estocásticos. Es un tema bastante complejo, pero aquí rápidamente una definición dice que un proceso estocástico es una sucesión xt para t que varía desde menos infinito hasta más infinito, de variables aleatorias ordenadas en el tiempo. En caso de series temporales, una serie temporal es una realización de un proceso estocástico, es decir, es una observación de t variables aleatorias ordenadas en el tiempo. Bueno, esta es una definición matemática un poquito más compleja. La dejo ahí solo para que, digamos, quede formalmente definida una serie de tiempo, pero en la práctica es más sencillo, es simplemente una medición que se hace en el tiempo, de periodos en periodos equidistantes. Vamos a ver varios ejemplos que van a aclarar el tema. Por ejemplo, en economía, una serie de tiempo puede ser el precio de un artículo
El precio, por ejemplo, ahora que está tan de moda acá en Costa Rica, el precio del dólar medido diariamente. Ese es una serie de tiempo. La tasa de desempleo, la tasa de inflación, el índice de precios, el precio del dólar, el precio del cobre, el precio de las acciones, el ingreso bruto. En meteorología, la cantidad de agua caída, la temperatura promedio, esa es una serie de tiempo interesante. ¿Cuál es la temperatura promedio en Costa Rica diariamente? Entonces hoy es 20, mañana 25, pasado mañana 26, luego 21 y así sucesivamente. Entonces es la temperatura medida diariamente, por ejemplo. En geofísica las series sismológicas son muy famosas en series de tiempo. Son de las más difíciles para tratar de predecir cuándo va a haber un temblor o un terremoto. Hay mucho trabajo en esto, todavía sin mucho éxito. En química, la viscosidad de un proceso, la temperatura de un proceso. En demografía, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, medida, por ejemplo, generalmente anualmente. En medicina, un electrocardiograma es un electroencefalograma, son series de tiempo. En marketing, que son de las que más vamos a usar en el curso, las series de demanda, las series de ventas, las series de utilidades, las series de gastos, las series de ofertas, son todas series de tiempo muy importantes. ¿Alguna pregunta? Bueno, muy bien. Una serie de tiempo, un conjunto de series de tiempo muy importantes que el que las logre predecir se podría hacer millonario fácilmente. Son las series de tiempo del Dow Jones. Por ejemplo, aquí están los precios de las acciones medidas diariamente. Y las series, por ejemplo, de la compañía Cisco, las series de Microsoft, las series de IBM, de Intel, de Google, de Facebook. Entonces, esas series de tiempo se miden diariamente. Esas son series de tiempo muy, muy importantes que todo el mundo trata de predecir. Por ejemplo, aquí tengo el archivo del Dow Jones. Estas son, ahí las están viendo, son series de tiempo. Aquí está la fecha. Entonces, por fecha, por ejemplo, aquí están los precios de las acciones de Cisco, el precio promedio diario, medido por día. Esta es una típica serie de tiempo. Y ahí va, vean toda la medida de la serie de tiempo, la están viendo, es bastante larga. El valor de toda la serie de tiempo, aquí la tengo desde enero, desde el 4 de enero del 2010. Son del 2010, ustedes la pueden bajar en Yahoo Financial. Se pueden bajar estas series de tiempo hasta el 31 del 12 del 2010. Entonces ahí tenemos las series de tiempo que vamos a trabajar un poquito en el curso de los valores de las acciones de estas compañías. Aquí están las compañías más importantes de Estados Unidos, IBM, Intel, eh, etcétera. Scotiabank, ahí para los que son de... entonces ahí tenemos las acciones de las compañías más grandes del mundo. Promidad, ahí está el precio. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ok, muy bien. Vamos a ir a ver este archivo en donde tenemos series de tiempo ya en R. ¿Cómo procesarlas en R? Ok, muy bien. Entonces, ejemplos de series de tiempo. Todos estos archivos están ya en el aula virtual. Entonces los vamos a manejar básicamente desde Excel o desde archivos CSV, como ustedes gusten. Aquí vemos este es un archivo de series también de precios accionarios. Aquí lo tengo en un archivo autorreproducible. Por cierto, las tareas ojalá las puedan hacer así. Las voy a llevar a R. Uno se puede llevar el código a R y aquí lo ejecuto. Ahí estoy leyendo la serie de tiempo. Ok.
Y voy a desplegar, vean que Stock Data es una serie de tiempo que tiene la fecha, el precio de la acción en la apertura, el precio más alto, el precio más bajo, el precio de cierre y el volumen vendido. Estos son ejemplos de cuatro, cinco series de tiempo sobre sobre la misma acción. Recuerden que con head, esto sería una matriz, ¿verdad? Con head veo las primeras 6 filas. Si le doy así, le doy run, aquí entonces veo toda la serie de tiempo. Esta serie de tiempo tiene, estas series de tiempo, porque son varias, ahí están viendo, tienen 589 registros. Vamos a ver si tengo alguna pregunta en el chat, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, muy importante, summary stock data, recuerden, este es un comando que ya habíamos visto, es para que me dé aquí, por ejemplo, la media, el mínimo, el máximo de cada una de esas columnas. Es un estudio estadístico, digamos, básico, preliminar. Esto es muy importante, cómo plotear una serie de tiempo. Se plotea igual con el comando plot. Aquí le digo plot de stock data, que es los datos que acabamos de ver, la columna 5, tipo L. Entonces esto me produce este gráfico que estamos viendo en pantalla. Si lo hago aquí en View, aquí lo puedo copiar. Ustedes pueden, los documentos autorreproducibles, la mejor manera de estudiarlos es irlos llevando al R e irlos ejecutando. Ahí está la serie de tiempo. Es un gráfico de la serie de tiempo. Ya se ve aquí en la serie cierta ciclicidad y cierto crecimiento. Ok, otra manera de hacer lo mismo, recuerden que con Stock Data, Dollar Close, este es el precio de cierre, que es lo mismo que la columna 5, ahí es donde está el close. Entonces, dos maneras de hacerlo. Sacando la columna 5 así con cualquier, esto quiere decir cualquier fila, columna 5. O con plot Stock Data Dollar Close, que se refiere al nombre de la variable. Y aquí graficamos de nuevo la variable. La serie de tiempo. Esto tipo L, aquí está tipo O, es la misma serie de tiempo, es para que una con círculos cada valor de la serie de tiempo. A veces es importante para ver exactamente dónde es que estamos señalando el punto de la serie de tiempo. Aquí estamos graficando eso, pero la columna Open, los precios de apertura. Ok. Esto es muy importante, vean, voy a hacer este gráfico en directo para que lo vean interactivamente. Borro aquí los gráficos. Digamos que grafico la serie de tiempo, el precio más bajo, el precio bajo. Ahí está, y luego grafico el precio más alto en rojo. Entonces, lógicamente se ve, como lo acaban de ver, el precio más bajo de la serie en el día y el precio más alto. Lógicamente la curva roja siempre tiene que ir por encima del azul. Ok, eso es graficando las dos series. Recuerden que en R siempre un gráfico se hace con plot y luego se le agregan cosas. Por ejemplo, aquí con plot grafiqué la serie del precio más bajo. Y con lines grafiqué la serie de los precios más altos. Porque si yo hago otro plot aquí, me lo hace en otro gráfico. Mientras que si hago lines, me lo hace encima del plot que acabo de hacer. Que es lo que quería hacer para ver las dos series juntas, ¿verdad? Entonces no tiene sentido que hacer dos plots, me saldrían dos gráficos. Ok, aquí está el plot también de la serie. Lo que hace que el gráfico se vea un poquito más grueso es esto, LWD igual 2. Entonces hace la línea un poco más fuerte. Aquí pongo un título al eje X, un título al eje Y un título principal y le establezco los límites del eje Y. Entonces estoy, digamos, ahí manejando un poquito el gráfico.
Los límites R los calcula automáticamente, pero aquí se los cambié. Aunque parece que era mejor automático, porque aquí como que me quedó mucho espacio aquí, ¿verdad? Este espacio acá fue porque yo le cambié el eje desde 0 hasta 60. Mientras que cuando R lo hacía automáticamente, lo hizo de 20, ¿ven? O de 10 a 60. Aquí fue donde le cambié ese valor. Bueno, muy bien. Otra serie de tiempo. La leo de este archivo. Todos estos archivos están en el aula virtual para que ustedes los puedan reproducir. Esta es la serie de ventas de cerveza mensuales en Australia, desde 1956 hasta 1995. Se llama Beer CSV. Entonces leo el archivo y se ve que es una columna. Esto es muy importante, hay que tener claro cómo se lee el archivo. Porque a veces el archivo está en fila o a veces está en columna y eso tiene impacto. Vean el beer. Está en series de tiempo. Datos. Beer. Ven que la tabla beer está en una fila. Perdón, en una columna. Eso es importante, no en una fila. Veamos por qué. Ok, ven que aquí de hecho si le pido la dimensión a beer, me dice que es 476 por 1, es decir, está en una columna. Este comando, ojo con este comando TS, que quiere decir Time Series, convierte una serie de datos en una serie de tiempo. Es un comando interno de R para formatear, digamos, un archivo de datos o unos datos que están en un data frame. Hasta aquí, cuando leí aquí beer es un data frame. Pero ahora lo voy a convertir en una serie de tiempo con este comando que se llama TS. Entonces beer le va a caer encima a beer. Voy a agarrar la columna 1 de ese data frame que acabo de leer y le voy a decir que haga una serie de tiempo con este comando TS que empiece en 1956 en el mes 5. El start recibe por defecto un vector con el año y el mes. Primero el año y luego el mes en inglés. Y una frecuencia de 12. Entonces, si yo hago eso, observen que beer y después le pido a R beer, me despliega una serie de tiempo, ahora sí, que empieza en 1956 en el mes 5 que es mayo. Ok, entonces de ahí va frecuencia 12, o sea, es frecuencia mensual. Esto es para que la serie de tiempo sepa cuál es la unidad de tiempo que se está usando. En este caso es mensual, iniciando en mayo. Entonces inicia en mayo y como ven la serie de tiempo llega hasta 1995, diciembre. Ok. Entonces, voy a hacer ese código aquí en R para que ustedes lo vean. Ok. Leo la serie de tiempo. Ahí la leo en el archivo y queda la variable beer. Si le doy head de beer, se ve que beer no es más que un data frame. Pero si la quiero convertir en una verdadera serie de tiempo dentro de R, le aplico el comando TS. Y con el comando TS ok, ahí se ve que beer sí es una serie de tiempo que arranca en mayo a diciembre y llega hasta diciembre de 1995. Ok, muy importante eso del comando TS. Porque si uno quiere que R procese una serie de tiempo, siempre hay que aplicarle TS primero.
para convertirla en una serie de tiempo. Ok, muy importante. No es los datos crudos, o sea, los métodos de series de tiempo no trabajan con data frame, sino trabajan con un tipo especial de datos que tiene R que se llama time series. ¿Qué se logra cómo? Con el comando ts. Ok, de hecho, vean que si yo le pongo summary, vir, summary, perdón. Creo que es con ese tr, vamos a ver. Ven, str ya me responde que vir es una serie de tiempo. Y aquí explica cómo va. Entonces ya él se da cuenta que internamente es un objeto distinto, es una serie de tiempo, no es un data frame. Entonces, para que los métodos de R para series de tiempo funcionen, se debe siempre transformar el data frame en una serie de tiempo. Aquí estamos un ploteo de vir, estamos viendo la gráfica en color rojo. Vamos a trabajar en este curso con cajeros automáticos, que es un tema que hemos trabajado bastante. Por ahí está Fabio, recordará los tiempos con los cajeros automáticos. En estos series de tiempo tenemos bastante experiencia desarrollando sistemas para predecir el efectivo de los cajeros automáticos, que es un tema bastante importante. Entonces aquí vemos el cajero 101 de una entidad bancaria que no voy a decir cuál es. Leemos el cajero 101 y aquí está el cajero 101. Ahí está la dispensación diaria del cajero 101. Vean que es bastante larga. Si le pido la dimensión al cajero 101, me da 1 por 1521. O sea que el cajero 101, lo voy a abrir aquí, vean, esto es muy importante, el cajero 101 está almacenado en una fila. Y eso no le gusta a R para el tema de las series de tiempo. A R le gusta que esté como vir, en una columna. Y el cajero 101 está en una fila. Entonces, lo que hay que hacer en R es muy fácil. Le aplico al cajero 101 T, que quiere decir transpose. Entonces, transpone la matriz, entonces la fila pasa a ser una columna. Y si ahora le pregunto por la dimensión, ya no es 1 por 1521, sino 1521 por 1. O sea que en este momento es una columna. Es una matriz de 1500 filas por una columna. Entonces, muy importante ese detalle. Si los datos vienen en fila, siempre hay que transponerlo antes de aplicar el comando ts, porque si no, no entiende. Ahora sí, aplico el comando ts a la columna 1 de ese data frame, comenzando en el 2008, en enero, con una frecuencia de 365. Es decir, que le voy a decir que es una medición diaria, comenzando en enero del 2008. Entonces aquí está el plot. Y estoy viendo el cajero automático. Vean qué serie de tiempo más jodida, ¿verdad? Fabio sabe lo que peleamos con estas series de tiempo. ¿Verdad, Fabio? Sí. Sí, con Fabio desarrollamos un sistema para predecir series de tiempo en cajeros automáticos que se llama Eficash, que todavía lo usan algunos bancos en Costa Rica. Bueno. Ajá. Sí, adelante. Y una pregunta, cuando leyó el archivo se leyó como un arreglo, como una matriz. Como un data frame. Aquí, okay. Sí, porque aquí esa pregunta es muy buena. Voy a ir para arriba, perdón. ¿Dónde era? Read. Perdón ahí que estoy... Aquí, cuando yo hago read CSV, leo el archivo. De separación decimal, punto, separador, punto y coma, en cajero 101. Siempre
cuando uno lee con read CSV o con read table, la variable a la que uno le asigna se convierte en un data frame? Muy buena pregunta, ¿no? No sé quién me la hizo, pero muy buena pregunta. Entonces se convierte en un data frame. Ahora, ese data frame resulta que es una fila, porque aquí lo vimos, ¿verdad? Era una fila. Aquí está, lo ven. Entonces quedó de tamaño 1 por 1501. Y eso no nos sirve, tiene que ser al revés, tiene que ser una columna. Entonces por eso le aplico la traspuesta. Ya lo transpongo. Y después, siendo columna, lo convierto en serie de tiempo. ¿Sí? ¿Sí le queda claro al que me preguntó por ahí? Sí, profe, gracias. Ok, con gusto. Eso es muy importante. A propósito, lo estoy haciendo. Para que ustedes, si las series las tienen en filas o columnas, no importa, pero hay que tenerlo claro, nada más. Ok, aquí tengo el cajero 102. Leo el cajero 102. Entonces esta variable CAC 102 es un data frame. Aquí está ese cajero. Vemos que de nuevo es una fila. Entonces por esa razón le aplico la traspuesta. Esta es una serie un poquito más pequeña. Y luego la grafico. Y le digo que lo convierta en una serie de tiempo, empezando en el enero del 2008 y con una frecuencia diaria. Ok, ahí está la serie. Valdemar, una pregunta. Sí, adelante, Fabio. La frecuencia ahí, ya automáticamente el comando de PS identifica el niños bisiestos y demás, automáticamente. No. Sí, no, Fabio, tiene siempre el problema de que ya usted sabe que enfrentamos muy seriamente, que dicha que lo pregunta. Desgraciadamente el calendario romano que usamos en este mundo es muy complicado y genera muchas complicaciones para las series de tiempo. El hecho de que hay años bisiestos, como acaba de mencionar Fabio, entonces puede tener un día más, si no mal recuerdo, Fabio, 366. Sí, correcto. Sí, ¿verdad? Entonces eso es un problema. Yo no sé si el 2008 era bisiesto, es capaz que sí, entonces esto está malo. Y otro problema serio de los años es que los meses, hay unos de 30, otros de 31, unos de 28. Entonces eso complica enormemente las predicciones. Si todos los meses fueran de 30 días sería mucho más fácil todo. y, y todas las quincenas de 15 días. Pero no es así, a veces la segunda quincena es más. Pero sí, no detecta eso, Fabio, automáticamente. Ok, gracias. Bueno, aquí tenemos el cajero 103. Que el cajero 103, vean que lo lee en dimensión 1065 por 5. Entonces resulta que el cajero 103 está en una matriz, vean. Y los datos aquí vienen de esta forma, empiezan aquí, luego siguen aquí y así. Entonces es un problema, la serie por alguna razón era muy larga, entonces la colocaron en una matriz. Entonces eso hay que hacerlo una sola columna para que lo pueda leer el comando TS. Entonces eso lo logramos de la siguiente manera. El cajero 103, esto es un data frame. Entonces, primero con este comando asmatrix, transformo el data frame en una matriz. Una matriz no es lo mismo que un data frame. Casi es lo mismo, pero no es lo mismo. Un data frame tiene nombres de columnas y de filas. La matriz no. La matriz es una matriz más en el sentido matemático. Y luego convierto esa matriz en un vector. As vector. Y eso ya ahora sí tengo una sola columna. Que es lo que quería. Entonces a ese vector sí le puedo aplicar el TS. Y transformo igual cajero 103 en una serie de tiempo que empieza en 1998 en enero con una frecuencia diaria y tiene 5325 mediciones. Entonces vean qué serie de tiempo más terrible. ¿Eh? Sí, adelante. Sí,
el ordenamiento tiene que ser siempre ese, ¿verdad? O sea, la forma en que están ordenadas las columnas debió ser siempre ese. Sí, Pues porque después lo está ordenando para que sea secuencial, ¿verdad? sí, muy buena pregunta. Hay que tener mucho cuidado porque lógicamente la serie de tiempo tiene que ir en orden, ¿verdad? Si de pronto enero me quedo antes que diciembre, se enreda completamente. Entonces tiene que ir en ese orden. Sí, es una muy buena pregunta. Hay que tener mucho cuidado con cuando uno forma la columna, de que efectivamente quede ordenada. Porque si queda desordenada, todos los métodos obviamente van a fallar. Sí, buena pregunta. Bueno, el cajero 104 sí es una columna, entonces está más fácil. De una vez le aplico TS y ahí está el cajero 104. Tenemos varios ejemplos, los niveles anuales del lago Hurón, desde 1875 hasta 1972. Estos data, recuerden que cuando yo pongo esto es porque esos datos no los estoy leyendo de un archivo, sino que estos datos ya vienen con R. Entonces, como quien dice de esta manera, data, Lake Hurón, lo que hago es traerla a la memoria. Y observen que ya es una serie de tiempo. Ella me pone que es una serie de tiempo comenzando en 1875, finalizando en 1972 con una frecuencia de 1, o sea, frecuencia anual. Entonces ya él es una serie de tiempo. ¿Dónde están estos datos? En R mismo. O no estoy seguro, también puede ser en alguno de los paquetes que habíamos instalado. Pero una vez que uno instala un paquete, todos sus datos de ejemplo quedan presentes en R. Entonces aquí están los niveles del lago de agua. Ahí está la serie de tiempo anualmente. Aquí hay un ejemplo del ITSMR de este paquete. Aquí lo cargo. Se llama AirPass, que son 144 números de pasajeros desde 1949 a 1960. Es otra serie de tiempo. Es anual, ven, la frecuencia 12. Aquí sí la tuve que convertir en una serie de tiempo porque lo que era es un data frame. Ok, vean qué bonita serie de tiempo, es creciente y tiene una ciclicidad interesante. Otro ejemplo que viene con R, las muertes accidentales en Estados Unidos desde el 73 hasta el 78. Ahí está la gráfica de la serie de tiempo. Son series de tiempos con las que vamos a ir trabajando más adelante en el curso. Otro ejemplo del paquete AXA. R tiene unos archivos que nosotros no hemos usado mucho en los cursos, que son tipo RDA. Son archivos de datos propios de R, nativos de R. Ese por ahí viene en los datos que están en el aula virtual. Entonces aquí lo leo con el comando load. Y es una serie de tiempo, aquí la graficamos. También muy interesante esa serie de tiempo. Las desviaciones de la temperatura, aquí es otra serie de tiempo. Esta serie de tiempo es muy interesante. Todas estas que las hago directas es porque son datos de esta librería que acabo de leer aquí. Esta, ven qué interesante, esta es un speech. Esto es una serie de tiempo que representa un sonido. Cuando uno graba un sonido, produce eso que es una serie de tiempo de un discurso. Aquí están los datos del New York Exchange, una serie de tiempo bastante también complicada. Estos recuerden, esta part flow C21 lo que hace es permitir, como estamos viendo en la pantalla, dos gráficos en el mismo gráfico, valga la redundancia. Ahí están esos dos gráficos. Entonces aquí hago esto y eso me permite hacer estos dos plots, que son dos gráficos. Son unos datos sobre el fenómeno del niño y la pesca en el fenómeno del niño. Bueno, estos que les quería mostrar también, dos gráficos que tienen que ver con
cuando hay un terremoto. Esos son como registran los movimientos sísmicos. Esta parte aquí ustedes la deben haber visto cuando hay un temblorcillo. Es la parte más fuerte. Entonces estos son típicas series de tiempo, ¿verdad? Okay, que son muy interesantes de estudiar, ¿verdad? Estas son series muy estudiadas, las de los terremotos, para tratar de predecir en qué momento exactamente va a ser el terremoto. Profe, Sí, adelante. una pregunta. Creo que todos los gráficos en el eje X, en la mayoría tienen un número secuencial, pues de una fecha. No debería de tener una fecha, digamos, porque en esta serie, por ejemplo, que tiene usted ahí, la de explosión, Sí. ¿en qué fecha fue que se dio el movimiento, por ejemplo? O no sé, la hora, o no debería tener algo que me apunte en el momento en que ocurrió. Sí, 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 tienes razón, sería mejor. Aunque aquí es como el movimiento, el minuto que duró el temblor. Entonces puede ser que esto sea milésimas de segundo o algo así. Pero vea aquí, por ejemplo, que está lo que usted dice. Por ejemplo, estos sí son años. ¿Ve? Entonces la tengo con años. Que fueron este tema de la pesca. Esto también, vamos a ver. Por ejemplo, las de los cajeros automáticos, estos son años también. Entonces sí, uno tiene usted razón, ¿verdad? Cuando yo hago la serie de tiempo, voy a buscar una aquí, cuando yo la hago con el TSA, con el TS, por ejemplo, estos son años. Estos también son años. Ella pone la unidad de medida. Ven aquí, desde 1875 hasta 1972. Entonces esto es lo que grafica aquí. Tal vez no lo grafica tan seguido como uno quisiera porque lo que pasa es que entonces no se vería nada. Entonces grafica algunos ahí en un cierto intervalo que él decide. Pero eso uno lo puede cambiar también. Ya es un tema de graficación, pero eso uno lo puede cambiar. Ve hasta el cajero automático. Yo le dije que del 2008. Entonces vean donde arrancó aquí la serie. En el 2008. 2008.5 que quiere decir mediados de año. Hasta el 2011. ¿Sí responde eso la pregunta? Sí, pues, el asunto ahí es que uno quisiera cambiarle la escala, ¿verdad? Sí. Y, Pero sí se puede, sí se puede cambiarle, ¿verdad? Es un tema ya de graficación. Yo les puedo mandar ahí cómo se hace. sí, y lo que veo también es que uno no le suministra las fechas, sino que él las administra el paquete, digamos. En el gráfico sí, sí. Aunque yo sí No, sé... y en Time Series, porque usted nada más le da los datos y No, usted le define el intervalo ahí, ¿verdad? no, aquí le digo que esta serie comienza en enero del 2008. Sí, sí, exactamente, pero usted no, en el archivo, por ejemplo, usted no le pone ahí la fecha. No, Sí, no. en el dato en sí, nada más son las secuencias, digamos. Exactamente, sí, en los archivos solo va la secuencia de datos, ¿ve? Sí, no va la fecha o el tiempo, no, no. Muy buena pregunta. Sí, eso se lo determina el comando TS. Oslemar, ¿Sí? en el segundo parámetro de TS, entonces únicamente se pone el inicio, no podría ponerse un vector con los hechos. No, que yo sepa, no. Habría que investigar, sí, pero se le pone el inicio nada más, sí. Ok. Podría ser que sea más general. Vamos a ver. Voy a preguntarle aquí a R. Recuerden que uno a R le puede preguntar con signo de pregunta T y el comando. Si yo le doy aquí, él me va a explicar qué es TS. Vamos a ver. Ahí está TS. Dice es el tiempo de la primera observación. Uno u otro, un simple número o un vector de dos enteros, el cual especifica el tiempo natural en unidades basadas en uno.
Sí, pareciera, Fabio, que podría ser un poquito más complicado, ¿verdad? Lo que le estoy diciendo. Vamos a ver, aquí hay ejemplos. En este era en el 2 del 59, en el uno del 61. Ok, star. Sí, no, es un vector de dos campos, lo máximo, Fabio, sí. Me pareciera que es únicamente sí, el inicio. Sí, ok, El año y el mes de inicio, es lo más que se sí, puede. ok. Ujú. Bueno, entonces ahí, muy buenas preguntas. Ahí tenemos otras series de tiempo. Ahí se las dejo, aquí tengo el Dow Jones. Esta es muy, muy interesante, que es este archivo, que lo vamos a usar mucho en el curso. Son 200, son 30 acciones, 30 de las acciones, los valores de las acciones en el Dow Jones en un año. Ven, aquí hay un tema complicado. Uno dice, ¿por qué 252 si el año tiene 365? Es que no están los fines de semana. Ok, bueno, ahí están las acciones de Cisco. Ven, por ejemplo, Dow Jones. Este está interesante. ¿Por qué uso este comando reverse? Dow Jones, las acciones de Intel. Porque en el archivo de Dow Jones vienen en orden decreciente, ven. Va de mayor a menor. Va de diciembre a enero. Y generalmente yo las series de tiempo las quiero ver al revés. Entonces eso es muy importante. Por eso uso el comando aquí reverse. Que lo que hace es invertir la serie para que empiece, porque si no me quedaría al revés completamente. ¿Verdad? Empezando en diciembre. Están empezando en diciembre. Yo las quiero empezando en enero. ¿Les queda claro el tema del reverse? Ok, bueno, muy bien. Entonces esas serían las series de tiempo. Ejemplos de series de tiempo. Ok. Ajá. Bueno, entonces vamos a continuar con el último tema de hoy, que es el análisis preliminar de una serie de tiempo. Si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ok, Sí, muy... yo tengo una consulta. Sí, sí, Cintia. Sí, Sí, adelante. la cantidad, no sé si ya lo dijeron, pero la cantidad mínima que debería tener, supongo que varía de si son días, o meses, o años. Yo he escuchado que cuando uno trabaja con meses, lo ideal es tener al menos 5 años para dar funcionalidades y cosas de esas, pero, por ejemplo, en días, ¿qué tantos registros o casos deberían tener? Sí, sí, muy, muy buena pregunta, Cintia. Excelente pregunta. Como la pregunta de los 100 pesos. No, no hay una respuesta única a eso, ¿verdad? Y, y además, no necesariamente tener más datos implica una mejor predicción, porque a veces se tienen series muy largas pero muy distorsionadas. Entonces, podría valer más la pena tener solo un año, pero con buenos datos, que 5 años con malos datos. Ahora, si uno quiere predecir bien algo que vamos a ver ahora, que son las estacionalidades, por ejemplo, predecir el comportamiento del 25 de diciembre Ajá. de ventas, entonces sí conviene tener por lo menos unos 5 años, en efecto. Porque si no, el modelo no va a poder captar eso, porque si yo solo tengo un año, solo tengo un 25 de diciembre. Okay. Igual para 10, o sea, cuando lo hago en 10 del año, no necesita tener varios años, entonces, si lo que quiero es, Sí, si quiere capturar bien la estacionalidad. okay, Sí, o el tiempo, sí. perdón, o el tiempo que yo quiero hacer el pronóstico, que sea a largo plazo, tengo que ser, eso también es lo que influye o no. Hacia adelante, dice usted el pronóstico. Sí, Ah, bueno, ahí sí, entre más corto mejor, ¿verdad? Porque es mejor predecir un día a la vez, si uno pudiera.
Claro que el negocio a veces no permite eso, ¿verdad? Y por ejemplo en cajeros automáticos necesita predecir por lo menos una semana. Pero entre más largo sea el periodo, los métodos de Box y Jenkins, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, lo que hacen es al final predecir la media aritmética. Entonces la predicción Ah, ok. se va volviendo más mala, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, entonces, Ah, pues, con gusto, entonces ahí debería ser lo mínimo que el negocio permita. Ojalá poder hacer predicciones diarias. Si se puede, claro que a veces el negocio demanda predecir una semana. Bueno, muy bien, muy buenas preguntas esas y las vamos a ir abordando conforme avance el curso. Bueno, los análisis preliminares de una serie de tiempo, el primero es el test de normalidad. Esto es muy importante. Y muchas veces los estadísticos y cometemos el gran error de no hacer los test de normalidad en los datos y llegar a un montón de conclusiones falsas. Eh, el test de normalidad de las diferencias es fundamental porque todos los métodos que vamos a ver ahora, bueno, no todos, sobre todo los métodos de Box y Jenkins, se basan en la hipótesis de la normalidad de la serie de tiempo. Y si no se tienen datos que sigan la curva normal, no sirve de nada. El método no va a predecir bien. Les voy a explicar de qué se trata eso. Cómo se hace el test de normalidad. Básicamente, como lo vemos aquí en el gráfico, es que las diferencias de un día para otro se comporten de manera normal. Es decir, que la serie crezca o decrezca, pero con esos decrecimientos o esos crecimientos diarios sigan la curva normal. Eso es lo que se mide. O sea que no es una serie que es totalmente como caótica, ¿ah? Que un día baja, otro día sube, como sin ningún criterio estadístico. Entonces vamos a ver cómo se mide eso en R, que la serie de tiempos sigue la curva normal. No es exactamente la serie de tiempos, sino es la serie de las diferencias. Lo primero que hay que entender es este comando diff, que calcula las diferencias. Ahí lo voy a hacer más grandecito para que lo vean mejor. Ok, diff lo que hace es esto. Vean, esto es un vector, recuerden, que tiene la entrada 9, 2, 3, 1, 6, 7. Le voy a calcular las diferencias de uno en uno. Entonces me da este menos 7. ¿Qué quiere decir este menos 7? Es 2 menos 9. Entonces es la diferencia entre el día 1 y el día 2. Este menos 1 es 3 menos 2. O sea, es la diferencia entre el día 2 y el día 3. Este menos 2, ¿de dónde sale? De 1 menos 3. O sea, la diferencia entre el día 4 y el día 3. Este 5, ¿de dónde sale? De 6 menos 1. ¿Ok? Y este 1 sale de 7 menos 6. ¿Ok? Aquí da 1, 1, 1 porque esto 1, 10 lo que hace la secuencia de números del 1 al 10. Entonces, si yo hago la resta, lógicamente me da 1, 1, 1. Vamos a ir a ver este. A R. Entonces, vean, si yo hago, ¿qué es 1, 10? Es la secuencia del 1 al 10, la ven aquí abajo. Entonces, claro, lógicamente si hago la diferencia, me da 1, 1, porque 2 menos 1 es 1, 3 menos 2 es 1, 4 menos 3 es 1 y así sucesivamente. Pero si yo hago diff, digamos del vector 9,3,12, 344, 567, 8, de 1 en 1, y entonces le doy run y me da las diferencias. Este ven, da menos 5, que es 4 menos 9, 8, que es 12 menos 4,
322, que es 334 menos 12, y así sucesivamente. También yo podría hacer las diferencias de 2 en 2, pero bueno, ya es otra cosa, eso no interesa en las series de tiempo. En las series de tiempo es la diferencia diaria la que debe seguir la curva normal. Ok. ¿Sí? ¿Sí entendieron el comando diff? Ok, entonces yo tengo, la serie de tiempo debe pasar el test de normalidad de los residuos. Entonces, leo por ejemplo este archivo, stock data, en un data frame, que era la serie de tiempo, ¿se acuerdan de acciones? Aquí está la fecha, el precio de apertura, el precio más alto, el precio más bajo, el precio de cierre y el volumen vendido por día. Bueno, entonces yo lo que tengo que hacer es plotear esas diferencias. Por ejemplo, le voy a aplicar el comando diff a la serie de tiempo de los precios más bajos. Y ese gráfico debería parecerse una curva normal. Bueno, todavía no, perdón. Aquí ploteo las diferencias. Esas son las diferencias. Ok, ahí se ven las diferencias. Que eso es lo que parece ser lo que se conoce como un ruido blanco. Que más adelante en el curso vamos a ver qué es el ruido blanco. Ok, eso debe verse como un ruido blanco. Ven que es el ploteo de las diferencias. De la serie del precio más bajo. Aquí está el ploteo de las diferencias. Hacerlo más chiquitito. Del low, del precio bajo. Ahí está. Ok, ahora el que tiene que parecerse a una normal es hacer el histograma, la distribución de probabilidad de esas diferencias. Ese es el que tiene que tener cara de normal. Ahí estamos viendo que se parece, ese sí tiene una normal, aparentemente. Ok. Ahora el gráfico está un poquito distorsionado porque me lo graficó de 0 a 10. Entonces voy a arreglar ese gráfico un poco. Le voy a decir cómo sea el eje X. Ok, bueno, aquí está graficado en números absolutos. 250 es la diferencia más alta, la cantidad de veces que se dio. El punto es así, aquí lo que estoy graficando es la cantidad de veces que se dieron las diferencias. Esa cantidad de veces que se dieron las diferencias es la que debe seguir la curva normal. Aquí le digo probabilidad en true. Esto quiere decir que entonces me lo grafique como probabilidad. Ese es el mismo gráfico, pero visto el eje Y como una probabilidad. Entonces esto es la función de densidad. Aquí voy a arreglar un poquito ese gráfico. Que voy a ir a hacerlo allá en vivo. Ok, voy a darle plot a este, a ver si ahí lo tengo. Ven. Este gráfico que están viendo acá a la derecha, le dije que probabilidad en true, el límite de Y de 0 a 0,6 y el límite de X, los límites de X de menos 5 a 5. ¿Ven? De menos 5 a 5, color en red. Entonces ya me quedó mejor el eje Y, me quedó más centrado. Ya tiene más cara de curva normal, ¿la ven? Ahora, aquí voy a graficar la función de densidad. Esa es la que tiene que verse como una campana de Gauss. Ven, esa es la... Sí parece, nada más que un poquito estirada hacia arriba. Ahora, si hago la media de esos datos me da 0.3. Esto es la media. Min es la media de esas diferencias. Entonces lo que quiero hacer es esto. ¿Ven? Luego calculo la desviación estándar. Ya van a ver para qué. Entonces aquí calculo la media y la desviación estándar. Esta es la media, esta es la desviación estándar. Ahora voy a definir una secuencia. Ven, esto es una secuencia de 100 números que van, esto quiere decir en R, una secuencia que va de menos 4 a 4 de 100 números. Entonces voy a definir una secuencia de menos 4 a 4 de 100 números. Eso es X. 100 números que van desde menos 4 hasta 4 equidistantes.
Y luego le voy a decir a R que me genere, vean, esto quiere decir que me generen Y puntos que siguen la curva normal. Esto quiere decir la D normal, que siguen la normal de en X, que es esta secuencia que acabo de definir acá, con media mu y con desviación estándar sigma, que es la media de las diferencias que tengo en la serie de tiempo y la desviación estándar. Entonces le digo que me genere esa normal y la grafico encima del gráfico que ya tengo. Entonces vean lo que pasa. Venga, ahí lo están viendo. Lo que hice fue, en negro es la distribución de las diferencias de la serie de tiempo y en azul es la normal. Entonces lo que estoy haciendo es una comparación entre la normal de menos 4 a 4 y las diferencias de la serie de tiempo. Como ven, se parece bastante. Entonces podemos concluir que en efecto esa serie de tiempo sigue la curva normal. Esa es una manera de testear la normalidad de manera gráfica. Entonces, repasando, no es tan difícil. Simplemente yo grafico el histograma de la serie de tiempo que yo quiero. Luego grafico la curva de densidad, que esta fue la que me hizo esto que está en negro. Luego calculo la media y la desviación estándar de la serie de esa serie de las diferencias. Luego genero unos números X de menos 4 a 4 donde varíen las diferencias. Eso es simplemente para generar la normal. Con este comando que tiene R, que se llama D normal, que me genera la curva normal en X con media mu y desviación estándar sigma. Y la grafico. ¿Para qué? Para comparar ambas curvas y ver qué tanto se parece. Esa es la manera de comparar, por lo menos visualmente, que nuestra serie de tiempo sigue la curva normal. Ok. Vamos a hacerlo de nuevo con el cajero 101 para repasar. Aquí leo el cajero 101. Ploteo las diferencias. Eso es solo para ver que es como un ruido blanco. Ahí está el ploteo de las diferencias. Y de hecho es un ruido blanco, se centra respecto a la media. Eso ya nos da una indicación de que sigue la normal. Luego grafico el histograma. Ahí vemos el histograma. Ya se ve, con solo eso uno podría quedarse ahí, ¿verdad? Ahí ya se ve que esas diferencias sí siguen la normal. Ok, luego lo hago con probabilidades y en rojo y todavía se ve más clarito que sigue la normal. Sí, sigue la normal. Yo con ese gráfico me podría conformar. Pero aquí, bueno, hago el histograma, grafico la función de densidad en negro, calculo la media y la desviación estándar de esas diferencias, luego genero la secuencia de 1000 números que van a ir en este caso de 1 por 10 a la menos 7 hasta 1 por 10 a la 7, ¿vean? 1 por 10 a la menos 7 hasta 1 por 10 a la 7 de largo 1000, y ahí genero una normal y la grafico. O sea, siempre es exactamente esta misma secuencia. Y eso me hace la normal. Vean que están bastante cercanas. O sea que en efecto esas diferencias de ese cajero automático siguen la curva normal. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos y muchachas? Del chequeo de la normalidad de los datos. Yo creo que es una consulta. Sí, adelante, Cintia. Si hubiera, digamos, Sí, Cintia, como que se le apagó el micrófono. ¿Eh? Adelante. y ahora sí, Sí, ahora sí. no, que si hay valores extremos, podría afectar esa normalidad, pero digamos, son pocos, ¿qué se recomienda? Eliminarlos como de la serie o algo así, o sea, porque hay series que podrían traer un pico de algo que pasó, no sé, a lo que sea, y modificar, digamos, ese programa Sí, por un valor extremo. sí, sí, excelente pregunta, Cintia. Y eso me da
pie a continuar con lo que vamos a ver. Sí, puede ser que esto lo eche a perder un valor extremo. Entonces lo que se procede a hacer es lo que vamos a hacer seguidamente, que es un suavizado. ¿Okay? Muy buena pregunta, Cintia. Lo que se hace para evitar esos picos es un suavizado. Generalmente lo que se aplica son los promedios móviles, que es sustituir un valor. Entonces, si yo tengo un pico aquí en la serie de tiempo muy grande, digamos que la serie venía así, y de pronto hay acá un pico gigante. Entonces, suavizar una serie quiere decir cambiar este pico por el promedio, digamos, de los 5 que están alrededor de él. Eso se llama un suavizado. Entonces, generalmente una serie de tiempo, antes de procesarla, se le hace un suavizado de promedios móviles. Ya lo voy a explicar, Cintia, y para ver si les queda claro. Vean, los promedios móviles dicen que es un método de predicción bastante simple, en el que se le selecciona un número n y se obtiene la media o promedio de la variable para los n datos, permitiendo que el promedio se mueva conforme se observan los nuevos datos. Esto suaviza posibles oscilaciones fuertes, que es lo que me preguntaba Cintia, o datos atípicos en la serie de tiempo. Ven, aquí tengo un ejemplo bastante sencillo. Aquí tengo la serie de tiempo, que es 10, 18, 29, 15, 30, 12 y 16. Entonces esto es un suavizado lineal que lo que hace es lo siguiente. Este 10 más 18, 29, con n, voy a escoger n igual 3. Entonces lo que hago es cambiar un dato, en este caso por el promedio de los 3 anteriores. ¿Ven? Entonces 19, ¿de dónde sale 19? De 10 más 18 más 29 dividido entre 3 me da 19. Ok. Luego, 20, ¿de dónde sale? Es el promedio de estos 3. 18 más 29 más 15 dividido entre 3 me da 20,3. Así, 24, ¿de dónde sale? El promedio de estos 3. Ok. 19, ¿de dónde sale? El promedio de estos 3. Y 16 finalmente sale el promedio de estos 3. Entonces esa es la serie de tiempo. Entonces resulta que al final yo uso esta serie de tiempo. Perdón. Uso esta serie de tiempo en lugar de esta. Y eso se llama un suavizado lineal. Entonces, por ejemplo, si aquí hubiese un número, por ejemplo, este 30, que es bastante grande, lo suaviza bastante, ven, lo baja a un 24. Entonces lo suaviza. ¿Sí? ¿Sí? ¿Le queda claro, Cintia? Sí, gracias. Solo me queda ahora otra duda. ¿Sí? Si digamos, por ejemplo, hay valores que sí son altos normalmente, por ejemplo, por efecto estacional, diciembre o no sé, Semana Santa, si yo hago este promedio, estoy un poco eliminando eso. No, porque digamos que ese promedio ese es más largo, ¿sí? Por ejemplo, si fuera todo diciembre son 30 días, entonces no lo mato tanto. Pero tiene usted razón, Cintia, entonces depende de eso. Puede ser que yo tenga que escoger un n igual 3 o un n más grande o más chico, ¿verdad? Ok. Sí, porque sí, efectivamente, puede ser que mate cosas que sí eran reales. Pero generalmente eso sí, lo que hace es eliminar picos así muy, como este 30, ¿verdad? Ven que lo suavizó bastante. Ok, muy buena pregunta. En general, matemáticamente ya así un poquito más complicado, el suavizado lo que se hace es así. Se elige, por ejemplo, a igual 2. Entonces, si yo tengo un punto aquí, a igual 2, quiere decir que este punto lo voy a sustituir por el promedio de este. Entonces este punto que es más grande, lo cambio por el promedio de estos 5. Ven, por eso aquí queda dividido promedio entre 5.
Si cojo A igual 12, esta es la manera de hacer el promedio móvil en general, matemáticamente. Entonces, con A igual 12, entonces yo tengo que dividir entre 25, porque yo lo que hago es dividir este punto, lo cambio por 12 para acá, 12 para acá, más este son 25, y hago el promedio, ven. Hago un promedio móvil, hacia, digamos, poniendo el dato en el centro. Lo que hice antes fue poniendo el dato al final. Otra manera que más se usa es esta, cogiendo el dato en el centro. Por ejemplo, aquí con A igual 40, entonces yo cojo un dato aquí, y entonces me voy 40 para adelante, 40 para atrás, más este son 81. Por eso, esto dice aquí que los pesos que tengo que darle son 81 veces 81. Ok, entonces promedio en un intervalo. Y ahí tiene razón lo que preguntaba Cintia. 81 podría ser muy grande, dependiendo de la serie y del problema que uno tenga. Ok, ahora recuerde que el promedio también, ese pico no lo va a bajar de viaje, ¿verdad? Siempre va a existir, de manera que si era natural, tampoco es que lo elimina del todo. Bueno, vamos a ir a ver cómo se hace esto en R. Aquí vemos una serie de tiempo suavizada en con varios valores de A, de este A. Vamos a ir a ver cómo se hace en R. Ok, entonces vamos para R nuevamente, el suavizado lineal. Ok, voy a hacerlo en vivo. Digamos que... Ok, digamos que leo esta serie de tiempo, que es stock, la columna 5. Entonces aquí la estoy ploteando. Este es el stock data columna 5. Ok, voy a hacer un filtro y después lo ploteo. Lo voy a poner en distinto orden de cómo está. Esto que se llama filter es una función que ya está en R, que lo que hace es un filtrado con A igual 5, con A igual 2, porque coge 5 pesos. Ven, esto sería hacerlo con A igual 2. Esto es equivalente a esto, con A igual 2. Ok, entonces construimos el filtro. Se le llama ST1. Eso lo que hace es una nueva serie de tiempo promediando de 5 en 5, con el dato en el centro. Y la grafico. Ahí se ve la serie roja, es la misma serie azul, pero un poquito suavizada. Ok. No la suavizó tanto, vean que es bastante parecida. Ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a graficar otra vez la serie. Ok. Voy a graficar otra vez la serie, pero voy a hacer un filtro de 25. O sea, voy a coger 12 para adelante, 12 para atrás y el dato lo dejo en el centro, con este comando filter. Ahí está la serie de tiempo, construyo el filtro y lo grafico. No sé si la logran ver, como ahí se ve que ya, en efecto, voy a hacerle un zoom para que la vean mejor. Ven que la serie de tiempo ya mató una serie de picos. Por ejemplo que se veía bastante atípico. Pero en general sigue la misma tendencia de crecimientos y de ciclicidad que tenía la serie originalmente. Ok, si vemos la de antes, esta fue con 5 datos. Ven que el suavizamiento es más leve. Sí elimina algunos picos, como este, por ejemplo, pero es más leve. Aquí elimina el pico este también. Ok, vamos a hacer otra vez el gráfico. Ahí vamos a hacer un filtro con 81 datos, 40 para adelante, 40 para atrás y dejo el dato en el centro. Y lo grafico. Okay. Ven que ahí la suavizó muchísimo. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Por qué
Queda una parte aquí sin serie y una parte aquí sin serie. Bueno, son 40 datos. Aquí tiene que estar 40. ¿Ah? 40 datos para atrás y 40 para adelante. Ven, entonces el suavizado es tal vez muy demasiado fuerte aquí. Ok. Cintia, ¿le aclara un poquito eso, el asunto? Sí, gracias. Ok, muy bien. Entonces eso es lo que se conoce como suavizado de una serie. Profe, Sí, adelante. una pregunta. Los datos que está utilizando para hacer el gráfico, ¿los transformó en algún tipo de time series? No, no los he transformado todos, no. No, porque nada más Ah, estaba graficando, pero tiene usted razón, sería mejor cambiarlos antes. Sí, porque vea que de hecho, usted tiene razón, aquí no tengo fechas, ¿ve? Entonces, si los hubiera cambiado a una serie de tiempo, aquí tendría fechas. Sí, tiene usted razón, tal vez sería bueno antes de hacer esto, cambiarlos. Sí, porque en efecto, si uno lo procesa, después vamos a ver los métodos de Box y Jenkins y los métodos así, sin haber transformado la serie en una serie de R, da problemas. Buena observación, sí, muy buena. Ok, pero para, digamos, para efectos gráficos no me afectaba tanto. Bueno, para ir terminando por hoy, en una serie de tiempo se va a descomponer en 4 componentes muy importantes, que son la tendencia, el ciclo, la estacionalidad y los efectos aleatorios. Eso es lo que hay que descubrir de una serie. ¿Qué es la tendencia? La tendencia es un patrón de evolución sostenido a mediano o largo plazo, es decir, ver si la serie crece, decrece o es estable. Por ejemplo, esta serie aquí como que crece. Ok, pero podría ser que una serie decrezca o podría ser que esté estable. ¿Cómo se determina eso? Lo vamos a ver en la próxima lección con una regresión. Haciendo una regresión lineal, uno puede saber si la serie crece, decrece o es estable. A eso se le llama la tendencia. Los ciclos son movimientos oscilatorios por encima y por debajo de la tendencia de una serie temporal. Aquí estamos viendo varios ciclos. Por ejemplo, es muy típico en las ventas, en los cajeros automáticos, etcétera, los ciclos semanales. También están los ciclos quincenales. En las ventas de una tienda eso es muy claro, en un cajero automático. Cada 15 días las cosas se repiten. También hay ciclos mensuales, ciclos mensuales, ciclos, depende de la serie, pero los más típicos son los que son semanales o quincenales. La estacionalidad son ciclos, pero de mayor, por ejemplo, ven un ciclo en enero y en enero. Es decir, algo que se repite, son oscilaciones, pero más largas en el tiempo, por ejemplo, anuales. Sí, por ejemplo, lo que pasa cada 3 de enero, o lo que pasa cada Semana Santa, o lo que pasa cada diciembre. Que por cierto, Fabio recordará que la Semana Santa es bien complicada porque se mueve. No siempre es en la misma fecha, desgraciadamente. Entonces eso complica mucho la predicción de la Semana Santa. Pero por ejemplo la Navidad, los fines de año son bastante son predecibles, son estacionalidades. En el fondo una estacionalidad es lo mismo que un ciclo. Y tiene que ver con lo que me preguntaban antes, que en efecto, alguna de las dos Cintias, tenemos dos Cintias, las estacionalidades para medirlas, para poder captar que algo pasa cada enero, después yo tengo que tener hacia atrás varios años, ¿verdad? Si no, ningún modelo va a captar eso, ¿verdad? Ocupa darse cuenta que se repite cada año. Para eso ocupo tener al menos unos 5 años, 4 años para atrás. Bueno, y los efectos aleatorios, o conocidos también como ruido blanco, es como quien dice la basura de la serie de tiempo. Entonces eso también hay que tratar de determinarlo de alguna manera. Si uno grafica la serie de tiempo, por ejemplo, de la lotería, si quieren predecir la lotería no se puede, porque se van a dar cuenta que es estrictamente un efecto aleatorio, un ruido blanco.
No tiene ni estacionalidad, ni ciclos, ni tendencias. No tiene nada. Entonces es solamente ruido blanco. Es un efecto 100% aleatorio. Por lo tanto, impredecible. Entonces yo, dada una serie de tiempo, tengo que determinar qué tan grande es el componente aleatorio. Si es el 90%, el 80%, no hay nada que hacer. No se puede predecir. Ok. Entonces una serie de tiempo se descompone en esos 4 valores. La serie de tiempo xt se descompone en la tendencia t, en la ciclicidad c, en la estacionalidad s y en los efectos aleatorios a. Y se puede modelar mediante un modelo aditivo de sumas, que es lo más común, o mediante un modelo multiplicativo. Ok, lo más común es con una serie de tiempo. Perdón, con un modelo aditivo. La tendencia se modela vía una regresión. Los ciclos y las estacionalidades se modelan vía series de tiempo, series de Fourier, que vamos a ver de hoy en 8. Y lo que sobra es el efecto aleatorio. R, para terminar, hace esa descomposición. De esta manera, ven qué bonito. Se tiene los datos, él grafica los datos, le saca el componente cíclico, la tendencia y el resto, el remainder, es el efecto aleatorio. Entonces, más estas 3, si usted las suma, dan esta, que es la serie de tiempo. Ok, vamos a ver para terminar cómo se hace eso en R. La descomposición. Ok, bueno, aquí se me olvidó, pero aquí tengo el cajero automático 102 aplicándole filtros. Se me olvidó hacer este ejemplo. Vean que es tan terrible que casi la serie se distorsiona demasiado, que es lo que decía Cintia que podía pasar. Porque es una serie demasiado caótica. Entonces casi es un ruido blanco ella. Entonces al aplicarle los filtros se distorsiona mucho. ¿Ven? Aquí está el filtro primero en rojo, luego dependiendo de cuántos datos tomé. Entonces se ve que, por ejemplo, tomar 25 es demasiado. La serie se aplana demasiado. Tomar 81 ni se diga. Se perdió prácticamente la serie. Entonces la roja sí. Ven que fue tomando de 3 en 3. Que tiene que ver con lo que me preguntaba Cintia antes. Ese suavizado hay que tener cuidado, porque si uno lo hace muy grande puede perder la serie de tiempo. Bueno, volviendo a la descomposición de la serie de tiempo. Aquí tengo la serie de tiempo de las ventas de cerveza. Problema muy importante. Las ventas de cerveza anuales. Entonces aquí lo convierto en una serie de tiempo con TS. Aquí no le puse que empezaba en mayo, entonces está empezando en enero. Ahí está la serie de tiempo. Ahí está el gráfico de la serie de tiempo. Y la descomposición se logra con el comando str, que viene de seasonal tendency de la serie. Interesante. Bueno, entonces ven que aquí me descompone la serie en el componente estacional, más la tendencia, más el efecto aleatorio. O sea, me descompone la serie de tiempo en 3 series de tiempo, que sumadas dan la serie de tiempo original. Entonces es con este comando stl que se logra eso. Entonces voy a ir a hacerlo acá en R directamente. Entonces ahí está la serie de tiempo. Y ahí ven que la descompuso en las 3 series de tiempo. Que ahí está bastante largo, son bastantes datos. Ok, muy bien. Entonces con stl es que hace él la descomposición y lo dejo en la variable s. Si le pido s time series, me retorna los 3 componentes.
Y con el comando plot de STL de Beer, de la serie Beer, en ese window periódico es para que me tire todos los 3 gráficos, me tira la descomposición. Entonces vean que voy a llevármelo para R. Este simple comando me hace la gráfica de la descomposición. Ahí lo ven. Están los datos, el componente estacional, la tendencia que se ve aquí que es como creciente, ¿la ven? Puede descubrir que es creciente. Descubre que sí hay una ciclicidad importante en esa serie de tiempo y que hay un ruido. Ok, muy bien. Aquí le aplico un logaritmo. A veces se aplica un logaritmo como para suavizar un poquito los gráficos, pero no es estrictamente necesario. Aquí vemos la descomposición del cajero 101. Lo convierto en serie de tiempo. Ploteo la serie. Y hago la descomposición con STL y de una vez lo ploteo. Entonces se ve que ese cajero es bastante jodido, ¿va? Vean que la ciclicidad no se ve muy clara, ¿va? Y la tendencia es sube y luego baja y luego sube, o sea que no hay una tendencia muy clara en esta serie. Y se ve que el ruido blanco varía de 4×10 a la menos 6 entre 4×10 a la menos 6, o sea que la variación del error es bastante grande. Entonces es una mala serie esta. El cajero 102, le aplico lo mismo, lo ploteo. Y esto que está aquí lo hice a propósito. Vean, dice STL no logra la descomposición. Da un error aquí. Eso se debe a que la serie no es suficientemente larga para tener al menos 2 periodos. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Porque esta serie es muy cortita. Entonces era tan cortita, tiene menos de un año, que no logró encontrar componente estacional ni componente cíclico. Entonces por eso da un error. Ni componente estacional ni tendencia. Entonces por si se encuentran este error, sepan qué es. Es que la serie es demasiado corta. Entonces el método no pudo determinar que existe una tendencia o un efecto estacional. Ok. Muy bien. Entonces si tienen alguna pregunta, hasta ahí. Con mucho gusto. Ok. Profe, Sí, adelante. si le está dando vueltas y si algo así se le podría aplicar, por ejemplo, a la mora para ver si tiene algún componente periódico o el mismo tipo de cambio, por ejemplo. Sí, claro que sí. Sí, y de hecho quizás va a descubrir que sí. Sí, Bueno, vamos a hacer el ejercicio para ver si vale. sí, la mora, yo alguna vez lo medí por ahí en algún banco que trabajo y sí tiene comportamiento estacional. Por ejemplo, es claro que hay mucho mayor mora en enero, parece mentira, y en diciembre, o sea, la historia de la encuesta de enero no es mentira, es cierto. La gente gasta en diciembre el aguinaldo, el sueldo y más, y entonces en enero no puede pagar. Entonces incrementa la mora en casi todo lado. Y así por el estilo, el tipo de cambio también tiene sus estacionalidades. Que si uno la logra descubrir puede hacer su platilla. Ahora lo que pueden hacer es aplicar a ver si va a bajar el dólar un día de estos o qué. Bueno, muy bien. Nada más les iba a decir que la tarea número 1 de este curso es una tarea cortita. Es básicamente convertir algunas series de datos en series de tiempo. Verificar la normalidad de algunas series de tiempo y realizar los suavizados. Lógicamente todo con R, ¿verdad? No es a pie. Ojalá y puedan entregar esta tarea en un documento autorreproducible. Sería mejor, no es estrictamente, puede ser un PDF, pero si es un documento autorreproducible, mejor.
Ve que es una tarea no tan larga. Por eso pues decidimos con Fabio que para la tarea última del curso de él, pues todavía esta semana pueden seguir trabajando. De manera que esta, bueno, no la dejen para último momento tampoco, pero es una tarea cortita, no está tan larga. Pero es muy importante que la hagan para que empiecen a trabajar con las funciones de R para crear series, etcétera, que vimos el día de hoy. Bueno, muy bien, si tienen alguna otra pregunta o comentario. Ok, bueno, entonces, pues un gusto haberlos visto el día de hoy. eh, y nos vemos de hoy en 8. No duden cualquier pregunta o comentario, pues ahí en el foro. Y pueden seguir entonces trabajando la tarea del curso de Fabio, eso sí, máximo hasta de hoy en 8. Y la tarea de este curso también. Si tienen alguna pregunta. Por cierto, ahora que me preguntaba, creo que fue Eric, ¿verdad? Eso que acaba de decir está interesante, perdón, vuelvo a la tarea. Porque, ojo, la última pregunta dice, con datos propios, idealmente de su trabajo, encuentre una serie de tiempo, explique en qué consiste, transfórmela en un archivo CSV y conviértela en una serie y haga un análisis. Entonces ahí le puede servir esa serie de tiempo. Yo sé que casi ustedes tienen muchas series de tiempo ahí en Extralum, ¿verdad? Tengo entendido tienen muchas series de tiempo. Obviamente los bancos, ¿verdad? Jorge, por ahí no lo veo, que trabaja en Walmart. También, si algo tienen en Walmart son series de tiempo. Entonces pueden trabajar una o dos series propias. En este curso siempre va a venir ese ejercicio, que es para que vayan trabajando ya de una vez con datos propios. Y traten de hacer algún estudio de series de tiempo del trabajo. Ok, bueno, un gusto haberlos visto entonces el día de hoy. Eh, nos vemos entonces de hoy en 8. Hasta luego, buenas noches. Bueno, profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos. Buenas noches, todo, pura vida. Pura vida, hasta luego, un gusto haberlos visto, saludado. Hasta luego.